Muy buenas tardes para usted y todos los oyentes. Bueno, son varias situaciones. La primera, el 28 de septiembre del año pasado, pues la empresa fue notificada por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos de una sanción que tenía que ver, o que venía de una investigación que inició en el 11 de mayo del 2020. Esta investigación obedeció a quejas que presentaron los usuarios por el alto cobro en los servicios. No sé exactamente si la queja fue por el alto cobro o por el cobro de la facturación promedio. Ahora bien, hay que hacer un recuento. Estábamos en pandemia, arrancando el tema de pandemia. Todas las empresas públicas teníamos que hacer un plan de contingencia y dentro de ese plan de contingencia se tenía que proteger también los funcionarios. Entre marzo y abril del año 2020, la empresa tomó la decisión de poder hacer la facturación promedio y eso está permitido en la ley y en la norma siempre y cuando hayan causas de fuerza mayor, como es este caso. ¿Por qué fue la fuerza mayor? Porque la empresa no estaba preparada para que sus funcionarios salieran en ese momento con todo el caos y el pánico que había, para que los funcionarios salieran a hacer las tomas de las lecturas y no tenían los medios de bioseguridad para hacerlo. Es más, en esa época, yo soy testigo de eso porque también lo viví en otra situación, no se conseguían ni siquiera tapabocas, ¿sí? Usted no conseguía un tapabocas para comprarle a sus funcionarios. Entonces entiendo, y según analicé los registros, en medio del análisis consultaron jurídicamente, consultaron entes de control y se decidió, mientras se hacía el proceso contractual de la compra de los elementos de bioseguridad para los funcionarios, poder hacer la facturación promedio. No está en mí decir si estuvo bien, si estuvo mal, porque creo que no debo dar juicios de valor. La norma lo permite. Tan es así que en la primera investigación, el oficio que llegó el 11 de mayo del 2020 de la Superintendencia de Servicios Públicos, lo que dentro de sus apartes dice eso, dice en causas de fuerza mayor está aprobado hacer la facturación promedio, pero igual ellos inician una investigación y piden una cantidad de documentos que la empresa les entrega. Esa investigación duró más de un año y la Super identificó que sí había una situación anómala, no por la facturación promedio, no por el cobro de tarifas, sino porque la factura no mostraba 6 meses anteriores. O sea, la factura por norma, y eso también está en la norma, debe tener 7 barras. Las grafiquitas de barras donde se muestra el promedio y el mes de consumo. Debe tener 7. Una que se llama promedio y del mes hacia atrás, o sea, 6 meses anteriores. Por errores en la facturación, en la digitación, en la configuración, o sea, eso es un error de forma, no estaba mostrando sino 6 barras, promedio y 5 meses atrás. Por eso la Super sanciona. O sea, la Super revisó nuestras tarifas, que además las tarifas están aprobadas. Venga, yo le quiero contar por qué. Las tarifas están aprobadas desde el año 2018, el 5 de diciembre del 2018, por la Comisión de Regulación de Agua y Saneamiento Básico. Eso significa que, digamos, las tarifas están sustentadas en unos estudios de costos y están aprobadas. La empresa no se puede salir ni se sale de esas tarifas. Entonces, las tarifas no han tenido ninguna sanción, ni están mal calculadas, no se cobra en exceso, la empresa cobra como está tarifado y según el consumo. Ahora, ¿qué sancionaron? Que no mostraba la factura el último mes, por ejemplo, hoy estamos a marzo, entonces yo tendría que mostrar hasta septiembre del año pasado, entonces mostraban desde octubre, más o menos es eso. Y por eso tasa la sanción en 60 millones de pesos. Ahora, ¿qué puede pasar? Nosotros hicimos, como debe ser, el recurso de reposición, pues alegando dificultades en la forma, mostrando que pese a que la factura estaba imprimiéndose así, en el internet, o sea, donde se cargan la factura, está completo. O sea, ahí yo entiendo que hubo algún problema con la configuración del programa que hace la facturación. Entonces se alegó eso, se solicita pues que la medida sea menos dura en el tema del valor, porque es un valor alto. Bueno, y eso está en investigación. ¿Qué puede pasar? Ahora sí, como usted me preguntaba, ¿qué puede pasar al municipio? Bueno, de tener que pagar sanciones, cualquiera que sea, esas sanciones se van a los costos de funcionamiento. Eso se paga con el cargo fijo de la empresa, de que se cobra al usuario. Hay una cosa muy importante que es bueno que la gente sepa. La empresa no les llega plata de ninguna parte distinta de la que se paga por las facturas. No tiene de dónde más vivir. El servicio pues lo pagamos todos los que usamos el servicio de agua, alcantarillado y aseo. Y para eso hay una normatividad que regula la forma de hacer las tarifas. En el caso del agua y el alcantarillado, la forma de hacer las tarifas es: yo mido
los costos de la empresa prestadora, en este caso lo hicieron en el año 2014, porque así dice la ley, que es con los costos del año 2014, y los costos de funcionamiento, los costos administrativos y de funcionamiento se llaman cargo fijo. Entonces, en esa época habían 8.000 usuarios más o menos, se calculó cuánto costaba prestarle el servicio administrativo, o sea, todo lo de facturación, todo lo de las contabilidades, bueno, todo lo que es administrativo, se calculó y se dijo que el costo por persona o por usuario, por usuario, era ese valor, un valor de cargo fijo. Y el consumo que está dado en metros cúbicos, pues cubre todos los costos operativos y las inversiones y las tasas ambientales, bueno, y todo el tema operativo, o sea, todo lo que es la prestación, la producción del servicio. ¿A qué va este tema? A que en el tema de comenzar a pagar sanciones, pues lo único que se va a ver afectado es la carga o el costo, el valor que le ingresa a la empresa por cargo fijo, porque entonces vamos a tener que comenzar a usar ese cargo fijo, no para el tema administrativo, sino para pagar las sanciones. ¿Eso qué significa? Que pues entonces uno va a tener que mirar cómo le baja carga administrativa a la empresa, o sea, eso generalmente son sueldos. Porque ¿qué más? Y va a tener... O reducción de sueldos o de pronto prescindir de los servicios de algún funcionario. Eso es, sí señor. La empresa en este periodo que hemos trabajado ha sido muy tenida con los gastos administrativos. Nosotros somos muy eficientes administrativamente, nosotros no tenemos mucho gasto administrativo. Pero entonces, en este sentido, pues nos tocaría mirar cómo disminuimos todavía más ese gasto administrativo. ¿Cuántos funcionarios tiene en Pochaparral? En Pochaparral, entre operativos y administrativos, tiene 85 funcionarios, de los cuales 18 más o menos son administrativos. Nuestro servicio es operativo, o sea, nosotros el mayor gasto lo tenemos en el área operativa. Siendo así, digamos que tendríamos que comenzar a bajar y a reducir la carga administrativa para poder asumir esos otros gastos. 1. 2. Las tarifas fueron hechas con precios de 2014. ¿Las tarifas de dónde sale? De calcular los costos de la empresa, ¿sí? No sale de ninguna otra parte. Cuando uno va a hacer un cálculo tarifario, le piden a uno cuánto le cuesta la carga administrativa y cuánto le cuesta todos los servicios operativos, y de ahí sale la tarifa. Gerente, pues estuvimos hablando con algunas voces, algunos líderes, y dice que la junta directiva, en cabeza del señor alcalde, al parecer no o hizo caso omiso, es lo que se dice, a las orientaciones de las autoridades nacionales en relación a bajar durante 2 o 3 meses, usted lo especifica bien, marzo y abril del año 2020, los costos de facturación y los costos de agua, pues por aquel momento todo el mundo pues estaba encerrado y no había, músculo financiero en ninguna familia, no solamente en Chaparral, sino en el país, porque estábamos iniciando el proceso de cuarentena para todo el país. Entonces, que por esa razón fue la sanción. ¿Qué decir a esa argumentación que dicen algunos que por eso fue la multa que recibió en Pochaparral? Que es completamente falso. Hay que leer la sanción. Ahí está clarita la investigación. Gerente, ¿eso se puede apelar? O sea, ¿hay una segunda instancia para usted argumentarle a la superintendencia que efectivamente fue un error, una falla, etcétera, y poder eximir a Pochaparral, o que este costo, esta factura, pues sea menor? Son 60 millones que pues es difícil. Claro, ese es el recurso de reposición que ya entablamos. Entonces, sí, eso es lo que estamos pidiendo, pues que es un error de forma. Sí hubo un error, pero fue un error de forma, no fue un error de fondo, no se afectó ningún usuario. Error subsanable. Ya se subsanó, obviamente desde ese momento se revisó y se organizó, o sea, sí, porque no podemos seguir cometiendo el mismo error. Pues es un error que tasado, o sea, en pesos, respetamos mucho las decisiones de la Super, pero creemos que puede llegar a ser en dinero mucho menor la sanción. ¿Cuándo podemos saber los chaparralunos que esa última decisión para evitar el pago o asumir una multa pues de menor costo? No, eso sí esperamos es a la Super, dependemos de la Super y ojalá sea positivo. Pero entonces en el tema del pago, entonces ahí sí vamos a comenzar a hacer subir el cargo fijo, pues sin necesidad. ¿Sí me hago entender? O sea, ese es como el trauma que puede generar ese tipo de sanciones para la empresa y para el municipio y para los usuarios.